Se puede hacer a través del WhatsApp con mi socia Mónica. El teléfono es el 81 82 54 83 61. Ella va a resolver sus problemas de transmisión o si no me los va a transmitir para yo ver qué podemos hacer hasta aquí. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la plática? Pues el objetivo es ver qué es auditoría ágil y cómo podríamos implementar utilizando herramientas como el Scrum o como el Design Thinking y algunas otras que están ahí. La agenda de esta plática va a ser precisamente ver primero una introducción, luego vamos a revisar qué es ágil, de dónde sale esa palabra ágil, luego vamos a ver qué es auditoría ágil de acuerdo a estos institutos y a estas firmas de auditoría. Luego vamos a ver cómo se implementa esto a través de ciertas metodologías y al final va a haber ciertas conclusiones. Para empezar, me gustaría rescatar este artículo, bueno, esta encuesta que hace PwC todos los años. En el 2017 indicaba que solo el 44% de los departamentos de auditoría entregaban valor de forma significativa a las organizaciones. Es decir, que la mayoría, como el 56%, pues no lo hacían. O sea, no estaban entregando revisiones de acuerdo a la estrategia o a los objetivos o a lo que las organizaciones necesitaban. También había identificado ciertos puntos de mejora, como mayor flexibilidad, trabajo colaborativo, auditoría en tiempo real, entrega oportuna, identificación de causa raíz, hacer de la mejora continua un hábito y bueno, desarrollar las capacidades para ser un auditor. En este año, a principios de este año, Deloitte también publica su encuesta anual del impacto en las áreas de auditoría y estas son las 10 principales áreas de impacto que se supone que son más relevantes en el 2019. En primer lugar está lo que es auditoría ágil, en segundo lugar lo que es revisiones integrales, en tercer lugar lo que es cultura o evaluación de la cultura. Esta evaluación de la cultura es importante porque si tenemos una estrategia y no está funcionando, seguramente es porque la cultura no es adecuada para esa estrategia. Y es por eso que creo que por eso salió relevante en esta encuesta, ¿no? El cuarto lugar es la Ley de Protección de Datos europea. Y en quinto lugar está evidentemente temas de ciberseguridad. El sexto lugar, pues esto fue antes de la pandemia, decía que eran las fuerzas de trabajo futuras. Yo creo que esto pues ya no sería el sexto lugar, sino ocuparía un lugar más relevante en esta encuesta, tal vez el próximo año. También piden que hagan auditorías o revisiones, evaluaciones de riesgo continua. También implementar, las dos que siguen, es implementar ciertas herramientas automáticas para mejorar los procesos de auditoría como inteligencia artificial o robot o una cosa así. Y la última, pues es evaluar precisamente algunas tecnologías que se están implementando en las organizaciones como inteligencia artificial, robot, drones, o sea, todo ese tipo de tecnologías, pues tienen cierto riesgo y lo que demandan ahora es que seamos diestros en identificar esos riesgos, ¿no? Bueno, como te dan cuenta, pues la primera es auditoría ágil, ¿no? De acuerdo a Deloitte y de acuerdo a esta encuesta. ¿Pero qué es ágil? Bueno, ágil viene de desarrollo de sistemas o desarrollo de sistemas ágiles. Sí, estas metodologías que ustedes ven aquí surgieron en la década de los 90, si se dan cuenta, empezaron desde el 88 hasta cerca del 2000. Y todas estas metodologías se consideran ágiles y querían romper con el esquema tradicional del desarrollo de sistemas. ¿Cuál es el esquema tradicional? El esquema de cascada, en donde tú defines requerimientos, los analizas, los diseñas, los programas, los pruebas, y luego ya los implementas y luego haces una revisión post-implementación. Lo que querían era que todo este proceso fuera más rápido y fuera precisamente más ágil. En el 2001 se juntaron varias personas que desarrollaron estas metodologías y definieron o publicaron un manifiesto del desarrollo ágil de software. Básicamente lo que decía o los principios que marcaba eran precisamente estos que están aquí. Primero, que los individuos y las interacciones o la colaboración o las relaciones de los equipos están sobre los procesos y herramientas.
trabajar en el software o desarrollar en el software está por encima de documentar o de realizar documentación o análisis. La colaboración del cliente tiene que estar por encima de un proceso de negociación. A lo que se refiere es que el cliente debería de estar involucrado en todo el desarrollo del software, no nada más al principio cuando se definen requerimientos y al final cuando prueba y se implementa el sistema. Y también tendría que ver con responder al cambio en lugar de seguir un plan ya definido que no se pueda mover. Básicamente los fundamentos del desarrollo de software ágil tiene que ver con personas. O sea, lo primero es que las personas es lo más importante bueno, las personas y su colaboración y su formación en el equipo. También esas personas son de confianza, están asumiendo que son personas de confianza y por lo tanto van a responder con responsabilidad acerca de los resultados que van a entregar. También tiene que ver con funcionalidad, es decir, que esté apegado a lo que se requiere la organización y aparte que esté apegado, bueno, que funcione, que el producto funcione, tenga utilidad. Tiene que ver también con calidad, es decir, que las cosas estén bien hechas. Tienen que ver con herramientas, es decir, que las herramientas que se desarrollen para desarrollar software ágil te permitan precisamente tener todas estas características, ¿no? Sobre todo que pueda ser en tiempo, es decir, aprovechar al máximo el tiempo que se dedica al desarrollo de estos proyectos. Tiene que ver con el valor, o sea, que se entregue cosas con valor. Tiene que ver con procesos y conflictos. Lo que dice de conflictos es que es un prerequisito para la creatividad e innovación. Y muchas personas que enseñan metodologías de innovación dicen que los procesos precisamente resuelven los conflictos y los procesos son los que generan creatividad e innovación. O sea, la disciplina que tenemos acerca de la metodología y de los procesos es lo que te va a conducir a tener más creatividad y evidentemente a tener soluciones más innovadoras, ¿no? En el 2018, el Instituto de Auditores Internos Latinoamericano, en su congreso, definió precisamente también un manifiesto ágil de auditoría, que es el que están viendo ustedes en pantalla. Bueno, ahí está, digo, identificar el valor, identificar causa raíz, hacer auditorías en tiempo real, implementar con tecnología todo esto, ser colaborativo, simplicidad y bueno, son ciertos principios que generaron. Deloitte y ER también generaron su manifiesto, que ustedes lo pueden ver en pantalla. Aquí les quiero hacer una aclaración. Estos manifiestos vienen más explicados. Cuando subamos la presentación a la página, ustedes van a ver más información. Ahorita lo estamos viendo así de forma resumida, pero ya cuando tengan el PDF en sus manos van a ver más información acerca de todo esto, ¿no? Ahorita, por cuestión de tiempo, pues nada más los estoy mencionando. Y también KPMG y SACA también definieron cosas de lo que debería ser una auditoría ágil, ¿no? Que básicamente es adaptarse a los cambios, centrarse en los riesgos importantes, no sobreanalizar, administrar mejor los recursos, etcétera, ¿no? En resumen, cuando tú analizas toda esta literatura, lo que te quiere decir que auditoría ágil es cosas con valor, es decir, que sea una respuesta oportuna a los cambios de la organización y su contexto. Tiene que ver con cuestiones colaborativas, es decir, está centrado en las personas y sus relaciones, es decir, son cosas en equipo y es importante la integración del equipo, además de recibir constantemente retroalimentación. Tiene que ser con rapidez, ¿para qué? Para tomar decisiones de forma oportuna. Tiene que ser de alta calidad, o sea, el trabajo está bien hecho, con transparencia e información, y es metódico, ¿no? O sea, está pegado a los procesos. Muy bien. Ok. Vamos a seguir. Casi todas las metodologías que tenemos, bueno, casi todo lo que leí sobre precisamente auditoría ágil, decían o dice que se puede implementar a través de esta metodología de desarrollo de sistemas, que luego se transformó en una metodología para administración de proyectos. Y como una auditoría, pues es en realidad un proyecto, pues se puede aplicar perfectamente. Se llama Scrum, viene del Rubik, y es precisamente lo que viene en esta fotografía. Lo que hacen aquí, en esta fotografía se le llama Scrum, que quiere decir que es como una patada de inicio en el americano.
Es decir, ponen el balón abajo, digo, de todo este grupo, abajo está el balón y están esperando que alguien pierda el balón o que alguien recupere ese balón para poder empezar el juego y ver a qué campo vamos, se va a hacer las primeras anotaciones, ¿verdad? Bien. El ágil o el Scrum trataba de romper, como les decía, con el desarrollo tradicional de cascada, como ya vimos, de requerimientos, diseño, implementación, etc. Básicamente lo que quiere es hacer los proyectos en ciertos lapsos de tiempo, es decir, ellos le llaman sprint, ¿no? O sea, cada sprint o cada lapso de tiempo definido, tú generes un producto y no esperar hasta el final para entregar todo toda la revisión o todo el informe. Por ejemplo, tú tienes un proyecto, imagínense que ustedes tienen una auditoría y la auditoría ustedes planean que se hace en 10 semanas. Entonces, en vez de que ustedes a la semana 10 entreguen el informe, lo que hacen es dividir sus 10 semanas en sprint o en periodos de tiempo, en este caso de 2 semanas, y cada 2 semanas van a entregar, al final de cada 2 semanas van a entregar un informe de lo que hicieron durante esas 2 semanas, es decir, qué cosas revisaron y qué observaciones han encontrado, en vez de que al final pues entreguen todo un informe, ¿no? Cada día, si ustedes se dan cuenta, se tiene que hacer lo que se llama una junta diaria. La junta diaria es de 15 minutos y solamente se revisa cómo va el proyecto. En el primero o segundo día se tiene que hacer esta junta que se llama el kickoff, en donde el equipo dice qué actividades van a hacer y qué productos van a entregar al final del sprint. En el día 9 o 10 se hace esta junta que es para entregar precisamente los productos que se acordaron. Y en el último día se hace esta junta que es precisamente para evaluar cómo hicimos el trabajo y qué podemos mejorar para el siguiente sprint. Muy bien. Básicamente, el equipo Scrum está formado por 3 roles, ¿no? El primero es el Scrum Master, que lo vemos aquí, que se dedica a vigilar que todo el proceso se esté realizando. O sea, todo el proceso, toda la metodología del Scrum se esté realizando al pie de la letra. Luego tenemos el equipo Scrum, que es, bueno, la raza que hace el trabajo. Y también por ahí hay un Product Owner, que es la voz del cliente. Es decir, él es el que define qué se necesita hacer, tiene relación con los stakeholders de afuera, pero para que el equipo no trate con todos los stakeholders, trata simplemente con una persona y esa persona define lo que se tiene que hacer y el equipo de Scrum define cómo se tiene que hacer. Muy bien. Lo primero que se tiene que hacer es lo que está aquí en la parte gris, ¿no? Que es definir las reglas del juego. O sea, tienes que definir cuánto va a durar tu Scrum, quiénes van a hacer, cuál va a ser la auditoría, quiénes van a ser el Process Owner, digo, el Product Owner, quién va a ser quién va a formar el equipo, etc. Deloitte dice que para detonar todo esto tendrías que primero realizar que es un canvas de proyecto de auditoría, que son 9 secciones en donde tú defines, bueno, analizas el negocio, defines los drivers, la propuesta de valor, las métricas, los riesgos, etcétera, ¿no? Una vez que ya tienes eso, pasas, digamos, ahora sí a la siguiente etapa. En esta etapa, lo principal que es hacer un backlog. Es realmente la intención de hacer un backlog. ¿Qué es un backlog? Un backlog es como una base de datos o una fila en donde tú defines todas las cosas que se tienen que hacer en una auditoría. Por ejemplo, si yo tengo una auditoría de seguridad de accesos a sistemas, en mi backlog o los elementos que conformarían este backlog sería evidentemente pues revisar la política de seguridad, revisar los procesos de alta, baja y cambio, revisar las altas de usuario, revisar las bajas de usuario de un sistema A, pero si tu alcance de la auditoría son 2 sistemas adicionales, pues tendrías que poner evidentemente revisar las altas de usuario B y las altas y bajas de usuario C, ¿no? Una vez que ya tienes todos estos elementos en el backlog, el siguiente paso es que el owner los tiene que ordenar, tiene que definir cuál es lo más importante y dependiendo de lo que defina qué es lo más importante, es lo primero que se va a realizar. Imagínense que nosotros tenemos un sistema SAP, que es el sistema A, y que es un sistema muy grande, tiene muchos usuarios,
Y normalmente si nos dejan solo a los auditores, pues empezamos por lo más grande, ¿no? Pero resulta que tenemos por aquí un sistema C. Este sistema C a lo mejor lo acabamos de implementar, a lo mejor no está automatizado, a lo mejor el sistema A sí está automatizado, ya lo hemos revisado mucho, no hemos encontrado observaciones, pero en el sistema C es nuevo, pues no lo hemos revisado, no sabemos cómo está. Entonces el owner puede ordenar y decir, bueno, ¿sabes qué? El C va a ser lo primero que vas a revisar. Entonces, esto es una responsabilidad del owner definir tanto estos elementos del backlog como en qué orden se van a hacer. Posteriormente, lo que se hace es que el equipo de trabajo toma cada uno de estos elementos y va a definir qué tareas se necesitan hacer para hacer este equipo, por ejemplo, para hacer este elemento. Por ejemplo, el alta de usuarios, pues tendría que solicitar los usuarios que están en el sistema, las autorizaciones, hacer la conciliación, validar la conciliación, enviar los resultados no autorizados al área para que dé una explicación, ver el log de actividades de los usuarios no autorizados. Evidentemente, si ya revisamos un control, pues necesitaríamos también reevaluar el análisis de riesgo y evidentemente, pues hacer los papeles de trabajo y generar un informe. También tendrían que poner un esfuerzo. ¿Qué quiere decir este esfuerzo? Este esfuerzo, el equipo pone un número entre el 1 y 13 y define qué tanto esfuerzo, qué tanto tiempo nos va a llevar. El 1 significaría que es poco esfuerzo, el 13, que es el número máximo que permite, sería que tuvieran mucho esfuerzo, ¿no? Una vez que ya está todo esto realizado, pasamos ahora sí a formar un backlog del sprint. Es decir, de los elementos que están en nuestro backlog, vamos a seleccionar cuáles podemos hacer en el siguiente sprint. Imagínense que el sprint dura 2 semanas. Bueno, ¿qué cosas tendríamos que hacer? ¿Qué cosas podríamos hacer en esas 2 semanas? Y serían, digamos, estos 2 elementos de toda la fila que tenemos aquí. Una vez que ya defino qué se tiene que hacer, tendría que definir cuál es el producto que voy a entregar. Como ya les dije, pues sería un informe, ¿no? Un informe de lo que realizamos, con sus papeles de trabajo o tal vez con la reevaluación del análisis de riesgo. Una vez que definimos eso, en la junta de kickoff, el owner nos tiene que decir bajo qué criterios acepta esos productos, para que al final veamos si cumplimos o no cumplimos con la calidad que esperaba pues el owner, ¿no? Durante las 2 semanas, cada 24 horas o cada día se tiene que hacer una junta de seguimiento. Luego se hace una junta en donde se revisa al final del sprint, al final de las 2 semanas, una junta donde se revisan los productos y también después, para terminar el sprint, pues una junta de cómo hicimos este sprint y qué podríamos mejorar en los siguientes. La pregunta sería, bueno, ¿hasta ahora vale la pena invertir el tiempo y el esfuerzo en implementar Scrum en mi organización? Pues si se dan cuenta, si ordenamos el backlog por lo más importante, pues tendremos cierta oportunidad o toma de decisiones oportunas porque lo que nos están entregando los auditores pues sería lo más importante. Y si hay una desviación, es una desviación importante que necesitaríamos poner atención. Entonces queda claro lo de la oportunidad, pero dijimos que era flexible. Entonces, pues, ¿dónde está la flexibilidad, no? Y la flexibilidad se da en respuesta al cambio. Imagínense que nosotros tenemos un sprint. Este sprint dura 5 días. O sea, el lunes empieza y el viernes tenemos que entregar cosas. Definimos que nuestro backlog son de 6 elementos, o sea, 2 que se basan en el sprint 1 y 6 que quedan pendientes para los siguientes sprints, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar y resulta que el martes encontramos algo, aquí este día, encontramos algo que necesitamos prestar atención, o sea que necesitamos hacer. A lo mejor un sistema que no habíamos contemplado y que necesitamos revisar. ¿Qué hacemos en este caso? Normalmente lo que hacíamos era, bueno, pues si nos da tiempo al final lo revisamos y si no, pues es que se espere a la siguiente auditoría, ¿no? O a ver cuándo lo podemos revisar. En esta metodología lo que te dice Scrum es que tú, si encuentras algo el martes o cualquier día, lo tendrías que pasar al backlog. Es decir, este elemento nuevo pasaría al backlog si el owner define que sí debe de pasar, o sea, que sí debe ser integrado al backlog. Pasa el miércoles, pasa el jueves y el viernes entregamos los productos, entregamos la revisión
y durante la revisión del informe encontramos tareas que hacer, o sea, actividades adicionales que hay que hacer y que se tiene que hacer lo mismo, integrarlo al backlog. Ok, una vez que ya están integrados todos los elementos al backlog, el siguiente paso es que el owner los tiene que ordenar y a lo mejor determina que el elemento A pasa a ser prioridad 1 y el elemento B pasa a ser prioridad 3. Entonces, el siguiente paso sería reordenarlos. Ahí está nuestro backlog reordenado. Primero el A, luego el 3, luego el B y luego así sucesivamente. Y al iniciar nuestro sprint 2, el lunes, el equipo definirá qué elementos de aquí tendría que hacer. Y resulta que el equipo define que puede hacer estos primeros 3 elementos. Entonces, sí hay una respuesta al cambio porque cosas que encontramos la semana pasada, el martes o el miércoles, ya el lunes empezamos a trabajar en ellos y el viernes ya las podríamos entregar. ¿Por qué las entregamos? Porque el owner definió que eran importantes. O sea, el owner fue el que le dio la importancia. Imagínense que el martes, ahora, en otro ejemplo, encontramos algo muy importante, algo trascendental, algo que no puede esperar al siguiente sprint para hacerlo. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, automáticamente se pasa a prioridad 1, se cancela el sprint, es decir, estos 3 días ya no vamos a hacer las actividades que estamos planeando para estos 2 elementos y evidentemente como no los hicimos, pasan de nuevo al backlog y lo que sigue es que ya no nos vamos a ir hasta el lunes para hacer esto, sino que cancelamos este sprint y lo que hacemos es que ahora el miércoles, o sea, el día siguiente del sprint 1, este miércoles, va a empezar nuestro sprint 2 y el martes, o sea que como los sprints duran 5 días, vamos a entregar lo que encontramos, lo que es más importante. Esto, digamos, es como un cambio de emergencia. No es muy recomendable hacerlo según la metodología, pero si se necesita hacer así en caso de emergencia, pues se puede hacer. Lo que indica las personas aquí es que se hace para, bueno, lo que recomiendan es no hacerlo porque el equipo necesita estabilidad. Entonces, si lo haces constantemente, pues el equipo pierde estabilidad y pierde el ritmo y no hace las cosas tan rápido. Pero bueno, si se tiene que hacer, que se haga. También esta metodología indica que podemos mejorar nuestro manejo de recursos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo el sprint número 8, que es el último sprint, es la última semana, y mi backlog está conformado por 3 elementos, la X, la Y y la Z, y esos 3 elementos son los últimos. Y acuérdense que como son los últimos, son los menos importantes, o los de prioridad muy baja. Pero resulta ser que esas 3 cosas yo no las puedo hacer en una sola semana, sino necesito 2. Ahí puedo tomar la decisión de que, bueno, si es necesario hacer lo que se haga y que se extienda otra semana. Pero también pudiera ser de decir, ¿sabes qué? Yo nada más hago el X y genero un backlog que se llama Y y Z, es decir, el X lo hago en este sprint, y el X y no los hago y los hago en otra auditoría o los hago el próximo año, pero ya queda documentado. También yo podría en determinado momento decir, ¿sabes qué? Sí vamos a hacer los 3, pero los vamos a hacer de manera reducida o con un alcance reducido. Y lo que sería es que tendría que generar un backlog, un X, Y y Z primo, es decir, las cosas que no hice. Hice algunas cosas, otras no, y tendría que documentar que no hice a través de este backlog, y este backlog pasaría a otra revisión o el siguiente año, pues pasaría, por ejemplo, si pasaría a otra revisión y estoy haciendo, no sé, una revisión de cambios y estas tienen que ver con continuidad, a lo mejor si hago una revisión, si mi siguiente revisión es de continuidad de negocio, lo podría integrar a esa revisión y dependiendo del orden que se le dé o de la prioridad que se dé, puede ser que salgan, ¿no? O sea, que se puedan revisar. También tengo la opción de decir, ¿sabes qué? Como estas 3 cosas es lo menos importante, voy a cancelar el sprint. Es decir, una revisión que yo estaba planeando para 8 semanas, se termina en 7 semanas. ¿Por qué? Porque estos 3 últimos no vale la pena hacerlo o los hacemos en otra revisión. Igual esta decisión puede ser tomada desde el sprint 7 o del sprint 6, o sea, revisiones que tú determinaste que se iban a tardar 8 semanas, se pueden tardar menos. ¿Por qué? Porque lo hiciste lo más importante, o sea, el 80% de importancia lo hiciste con el 20% del esfuerzo, o sea, lo hiciste en las primeras semanas. ¿Dónde está la rapidez en este proceso?
está la rapidez en las juntas diarias. Es decir, cada día tienes 15 minutos para revisar qué has hecho desde la última vez que nos vimos, qué vas a hacer ese día o en la próxima revisión y sobre todo qué estorba. Y al momento de decir que estorba, y en esta junta, como está el owner, tendría que ayudarte a sacar esas cosas adelante. Es decir, los problemas que tenemos o los que surgen, tendríamos que empezar a sacar las cosas adelante. Y también hay una junta final, como les dije, que es una junta de aprendizaje, que no se habla de lo que se hizo, ni de cómo sino de cómo se hizo, y tendríamos que evaluar cómo lo hicimos y qué cosas tendríamos que aprender o qué cosas aprendimos para poder mejorar en el siguiente sprint. Entonces, muchas veces, cuando se implementan esta metodología, las organizaciones no hacen esta junta final y lo que se pierde es la oportunidad de ser más cosas rápidas, o sea, de hacer más con menos tiempo, y es por eso la importancia de hacer esta junta de aprendizaje, ¿no? Al final del sprint. Con respecto al riesgo, lo que te dice esta gráfica es que, por ejemplo, tú haces una evaluación de riesgos y tú tienes una perspectiva de cómo está el riesgo, pero no tienes una certidumbre de que realmente así está el riesgo. O sea, tienes una incertidumbre. ¿Cómo se va a reducir esa incertidumbre? Pues a través de tus pruebas. Entonces, lo que te dice esta gráfica es que tú, en el método ágil, a través de Scrum, lo que haces es que esa incertidumbre se reduce, por lo tanto, la certidumbre aumenta. Es decir, una vez que yo revise, yo estoy seguro de cómo estaba el riesgo. Es decir, si yo hice que este riesgo era alto y al momento de revisar los controles me doy cuenta de que sí es alto o que realmente es bajo, pero ya tengo una certidumbre de cómo está el riesgo. Por eso, con un método tradicional, pues haces todo el trabajo y hasta el final, pues te estás dando cuenta si lo que evaluaste es correcto o incorrecto, ¿no? Una de las cosas que te dicen es, bueno, Carlos, ahorita si quieres, déjame terminar y ahorita respondemos la duda, con mucho gusto. Este, eh, la auditoría ágil equivale a Scrum, porque todo lo que yo leí sobre la auditoría ágil decía, bueno, auditoría ágil es igual a Scrum. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque hay, por ejemplo, más metodologías innovadoras como el Design Thinking, que no necesariamente tendríamos que implementar todo el Design Thinking en un área de auditoría, pero sí hay herramientas que están, por ejemplo, por aquí, dentro del proceso, que pudieran ayudarnos a mejorar nuestros procesos de auditoría. Por ejemplo, en el Design Thinking empieza con una fase de empatía, es decir, conocer a las personas, y una vez que conociste a las personas, defines cuál es el problema, haces un análisis de las causas raíces, generas ideas o generas alternativas de solución, seleccionas una alternativa de solución y haces un prototipo, pruebas el prototipo, evalúas la información que genera esa prueba de prototipo y mejoras tu prototipo. Y estos tres elementos van haciendo un ciclo. Por ejemplo, en Idealizar hay una herramienta de lluvia de ideas. Nosotros enseñamos en nuestros talleres de innovación, de control interno y auditoría, esa lluvia de ideas. Y lo que hacemos es que tú, por ejemplo, tienes una desviación de control y lo que te pedimos es que generes recomendaciones o ideas para solucionar esa desviación en equipo de 5, 6, 8 personas, y todos generan ideas, las comparten, las evalúan y finalmente eligen la mejor idea, y todo eso se hace en 45 minutos. Aunque no lo crean, yo sé que hay muchas personas que han participado en lluvia de ideas, tardan 1, 2 o 3 horas y muchas veces no llegamos a ningún lado, ¿no? Pero vaya, tomamos ciertas herramientas del Design Thinking, se las enseñamos, decimos, no podemos utilizar Design Thinking para auditoría, pero si hay unas herramientas que están por ahí que perfectamente las podríamos utilizar. Por ejemplo, hay otra metodología que se llama LenuX, que se utiliza más para desarrollo de software que tiene, que demandan mucha interfaz hombre-máquina, o sea, mucha gráfica, pues sí, mucha gráfica que sea muy bonito en la pantalla, vaya. Para empezar esta metodología, lo que te dicen es que tú hagas una declaración del problema.
Y esta herramienta te dice una forma en que tú la puedes hacer. Una declaración de problema para ellos tiene 3 elementos. Te dice, el primer elemento son los objetivos actuales del producto. El segundo elemento es el problema que los interesados desean solucionar. Y la tercera es una petición explícita de mejora que no indica ninguna solución específica. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos cómo se redacta y en el lado derecho tenemos ya un ejemplo. Por ejemplo, nuestro servicio ofrece un canal de comunicación entre aquellos que buscan empleo y los que pueden ofrecerlo. Gracias a él, en nuestro mercado de empleadores pueden ofrecer oportunidades de trabajo a quien los busque. Sin embargo, hemos observado que un factor crítico que está afectando a la satisfacción del cliente es la frecuencia de respuesta a los que buscan empleo a los mensajes de los que lo ofrecen. Actualmente, los que buscan empleo están respondiendo con mensajes con una tasa muy baja. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestra comunicación y así conseguir que los que ofrecen empleo tengan más éxito con sus ofertas y los que busquen estén más satisfechos con el servicio? Si tú te das cuenta, estás diciendo cuál es el servicio, cuál es el objetivo de este servicio, cuáles serían las metas de este objetivo. Y si tú, por ejemplo, en tu redacción de observaciones pones esta primera observación o este ejemplo, este primer párrafo, y en el segundo párrafo pones precisamente como viene dictado en esta herramienta y al final le pones debido a las fallas de disponibilidad de servicio. Es decir, que las fallas de disponibilidad de servicio es nuestra observación o esta desviación de control que casi siempre reportamos o frecuentemente reportamos. Y lo que hacemos es poner falla en la disponibilidad de servicio. Y después de aquí empieza la novela. No, pues revisamos esto, encontramos que falló en tales partes, la causa raíz de tales partes, se soluciona de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les propongo es que utilicen esta herramienta que es muy fácil, en donde tú empiezas la redacción de tus informes con este párrafo, le sigues con este párrafo y al final le pones debido a las fallas de disponibilidad y después de este párrafo ya le pones todo el rollo o toda la novela que siempre le ponemos a los informes e inclusive podemos utilizar esta pregunta al final y no contestarla, sino entregársela a los auditados y que ella la conteste. Y esta pregunta detonaría cuáles serían las recomendaciones que hacemos. Entonces, si tú te das cuenta, son herramientas que están dentro de estos procesos o de estas metodologías de innovación que perfectamente las podemos utilizar. Si utilizamos esto, pudiéramos generar una base de datos en donde ponemos la desviación de control, cuándo lo hicimos, el riesgo, que normalmente esto es lo que entregamos, pero podemos agregarle o podemos unirlo con el área que revisamos, con el producto o servicio, con el objetivo, con las metas, con la tolerancia. Y bueno, entonces ya estamos relacionando nuestra desviación de control con los objetivos de la empresa y con la estrategia. Ahora, si esto empieza a evolucionar y todo el área de auditoría lo hace, puede ser que en enero haga yo una revisión operativa, encuentre que la desviación, que los proyectos del área que excedieron tiempo y costos, bueno, están ahí. También es una desviación de control, que la calidad del servicio, pues que hay una falta de atención al seguimiento de los mensajes de los prospectos. Y si te das cuenta, todas estas tres están relacionadas al mismo objetivo, a la misma meta y al mismo producto. Entonces, esta es una herramienta que yo creo que puede mejorar mucho la comunicación con nuestros auditados, la comunicación con el comité de auditoría, porque a través de esto entienden perfectamente lo que estamos diciendo, ¿no? Y otra cosa que nos puede ayudar es empezar a hacer auditorías integrales, auditorías más integrales de diferentes áreas, aunque no se hicieron en la misma fecha, pero ya podemos empezar a relacionar los resultados y enfocarlos a un cierto servicio y a un cierto objetivo, ¿no? Ok. También lo que enseñamos, por ejemplo, en nuestros cursos es que es el Cabas Business Model. Lo que enseñamos es, tomamos un área de una empresa, de un área de una organización, o tomamos otra organización y empezamos a ver cuáles son sus propuestas de valor, a quién están dirigidos, cuáles son sus ingresos, sus gastos, sus actividades claves.
Y después esto evoluciona para entender en dónde se desarrolla, o sea, cuál es el contexto organizacional, cuáles son sus tendencias claves, cuáles son sus fuerzas de mercado, sus fuerzas de la industria, etcétera. ¿Por qué se los enseñamos? Porque cuando tú haces un análisis de riesgo, ¿qué te piden? Lo primero que tienes que hacer al analizar, hacer un análisis de riesgo o de identificación de riesgo es entender la organización. Y una vez que entiendes la organización, tienes que entender el entorno de la organización o del área que estás revisando. Y también tienes que entender la estrategia de esa organización. Entonces, a través de esta herramienta hacemos las tres cosas y les enseñamos a cómo a partir de toda esta información puedes identificar riesgos y cómo los puedes evaluar. Todo esto, si en una más o menos les puede llevar entre 8 y 12 o al menos 16 horas, es decir, entre 8 y 16 o 12 horas, puedes tener un muy buen análisis de riesgo, muy fuerte, y, y pues no invertiste mucho tiempo. Muchas veces lo que hacemos en auditoría es que lo hacemos en base a narrativas, es decir, enviamos al auditor junior, al área, que haga la narrativa, evidentemente, quién sabe qué documentó, pero en base a esa narrativa hacemos nuestro análisis de riesgo. Entonces, esto es un sustituto de ya no hacer hacer narrativas, pero hacer este análisis entre nosotros o junto con los auditados para poder identificar mejores riesgos, mayores riesgos y evaluarlos de manera más correcta. Ok. Muchos de estos elementos o de estas metodologías, yo las veo que es como si ustedes adquirieran una semilla. Y lo que quieren es, yo adquiero Scrum, es como una semilla y yo la quiero plantar en mi organización. Y si se dan cuenta, ustedes ven el terreno que está muy bien hecho. O sea, se ve sano, se ve hidratado el terreno, se ve con surcos, se ve ordenado. Y es muy probable que a través de que en este terreno sí pueda florecer esa metodología o esa herramienta que estamos adquiriendo, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es lo contrario. Compramos la semilla, y la plantamos en un terreno así, en un terreno seco, en un terreno que no está bardeado, y si no está bardeado pasan los animales, se comen las semillas, aplastan o se comen la planta o finalmente la aplastan, no está fertilizado, no hay agua, etc. ¿Qué les quiero decir esto? Cuando hacemos un cambio está formado de dos aspectos, un aspecto racional y un aspecto emocional. Entonces, el aspecto emocional es precisamente preparar la tierra y el aspecto racional es precisamente la semilla que plantamos. Nosotros lo que hacemos es que a través, bueno, no sé si nos conozcan, pero hemos promovido mucho esta metodología de Lego Serious Play, en donde lo que ofrecemos es mejorar la comunicación, mejorar la integración del equipo y mejorar los procesos humanos, ¿no? Del equipo, para que a través de esos procesos tú puedas implementar pues, cualquier otra metodología que necesites, ¿no? Es importante hacerlo antes de empezar a implementar todas estas metodologías, ¿no? Porque sí es un cambio, pues, importante, ¿no? Es un cambio trascendental y sí tenías que dedicarle tiempo a esto. Muchas veces tienen la idea de que vamos a implementar Scrum para mejorar la comunicación y la integración. Yo lo que veo es que a veces hay cuestiones más profundas que necesitamos hacer unas intervenciones antes de implementar Scrum. Si no, le dejas todo Scrum y a lo mejor Scrum o cualquier otra metodología no va a ser completamente adecuada para resolver tus problemas, ¿no? No sé si recuerdan el año pasado, hubo un alcalde en Ciudad Valles que dijo que tenía una alcaldía o un municipio innovador. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues a través de comprar estas camionetas Cybertruck de Telsa. Él iba a invertir 20 millones de pesos. Se supone que iba a haber ahorros de 24 millones. ¿Y para qué iba a funcionar? Pues para jalar pipas de agua y contenedores de basura, pues tienen capacidad de carga del triple de una camioneta. Él decía pues que el mantenimiento es cero porque se aplica la garantía. Lo que yo no entiendo es, pues no creo que en México y menos en Ciudad Valle iba a haber un centro de servicio de esta empresa como para llevar la camioneta que te a ejercer el mantenimiento. Y finalmente decía la nota del periódico que su decisión fue de un sentido común.
¿Por qué traigo esta nota aquí a esta plática? Porque yo lo que les pido es que no sean como el alcalde de Ciudad Valles, en donde compran algo o mandan a todo el equipo a un taller de Scrum o de cualquier otra cosa y dicen que ya están innovando. Lo que se necesita primero hacer es, pues, hacer un estudio de qué necesitas y qué quieres y qué deseas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay unos ejemplos de que, bueno, necesito una mentalidad orientada a resultados alineada al riesgo y pues deseo tener comunicación frecuente y concisa o problema, riesgo, visión asociada a un ¿y qué? Y una vez que tú haces eso, ahora sí, puedes, una vez que haces ese análisis, puedes salir al mercado, pues a ver qué necesito, ¿no? ¿Qué herramientas que hay en el mercado me pueden ayudar? Nosotros lo que ofrecemos es este servicio de hacer este diagnóstico en tu organización, si es que te interesa, lo hacemos de forma gratuita, te decimos, te ayudamos a identificar qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y te formamos un plan de decir, pues sabes qué necesitarías para solucionar tus problemas, necesitas tal metodología y antes necesitarías tales intervenciones con tu equipo, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, al final ponemos el correo y nos pueden buscar pues, para que platiquemos acerca de este servicio. Ok. Cuando tú implementas cualquier cosa ágil o cualquier metodología, acuérdense que tenemos unas normas de auditoría. Es decir, aquí el mensaje es que tú necesitas respetar estas normas. Puedes hacer cualquier cosa dentro del área de auditoría siempre y cuando respete las normas. Entonces también es importante que, bueno, nosotros somos auditores, conocemos ahora estas metodologías y te podemos ayudar a decir, ¿sabes qué? Sí puedes hacer esto porque sí respeta las normas. O sí puedes hacer esto, pero aguas porque no estás respetando las normas, ¿no? Este es un tema que sale a colación, ¿por qué? Porque cuando, si ustedes se dieron cuenta al principio de la plática, dijimos que era más importante desarrollar que documentar. Pero en auditoría, pues es importante documentar. O sea, ¿por qué? Porque una de las normas de auditoría, pues es la evidencia. ¿Y la evidencia qué debe decir? Pues que la evidencia debe ser suficiente y competente, confiable, relevante y útil. Imagínense que a mí un cliente me contrata para revisar gestión de cambios. Y yo le digo, ¿sabes qué? Hay cambios que no estuvieran apropiadamente autorizados y que no estuvieran apropiadamente probados. Y el cliente me dice, bueno, ¿y cuáles son? Y yo le dije, no, pues no te puedo decir, porque como ya implementé auditoría ágil, pues ya no documento. Entonces, pues ya no sé, o sea, yo no te puedo entregar documentación. Y realmente mi respuesta, pues no estoy haciendo auditoría, sino estoy levantando un falso, ¿no? O sea, estoy difamando, porque si emito un juicio sin evidencia suficiente, pues es una difamación. Entonces, hay que tener cuidado que al momento de implementar estas metodologías, pues no perdamos esto, ¿no? Papeles de trabajo completos, ¿no? Básicamente, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Ok, ya como concluir, y ya para empezar a la sesión de preguntas, ¿qué podemos concluir? Que la agilidad tiene que ver con personas, con relaciones, con conflictos, eso tendremos que tenerlo muy en cuenta. También tiene que ver con el valor, que las cosas que hagamos estén relacionadas a lo que necesita la organización, que funcionen, que tengan calidad, que aprovechemos el tiempo, o sea, que lo hagamos con menos tiempo, o que lo hagamos aprovechando mejor el tiempo. También tiene que ver con procesos y herramientas y con la disciplina que tengamos para poder implementar estos procesos y herramientas o seguir estos procesos y herramientas. Existen varios métodos ágiles, no solo Scrum, también hay que tenerlo en cuenta. Antes de implementar cualquier metodología, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico: qué necesito, qué deseo, preparar el terreno, y qué quiere decir, primero las personas y luego el método. Y siempre es eso, o sea, primero tienes que pensar en las personas y luego ya empiezas a pensar en qué método implementar. Y recuerden que el activo más valioso de la auditoría son tres cosas: la independencia, la objetividad y los estándares. Podemos modificar todos los procesos de auditoría, implementar estas herramientas ágiles que no, siempre y cuando no contravengan esos tres activos importantes: independencia, objetividad y estándares. Bueno, hasta aquí la plática.
Queremos anunciar ciertos talleres. Bueno, si quieren, al final los anunciamos, pero si quieren pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Bien. Carlos Treviño dice, una duda. ¿Esta metodología contempla una probabilidad e impacto en los elementos de backlog? Y si es así, ¿quién la asigna? Si te refieres a que tienes que hacer un análisis de riesgo, no, la metodología no contempla hacer un análisis. Bueno, sí contempla en que tú deberías identificar riesgos, pero del proceso o de los riesgos de la auditoría. Lo que yo creo que necesitas hacer antes de empezar a hacer el backlog sería hacer un análisis de riesgos para ver que de ese análisis de riesgos es una fuente para que tú puedas ordenar el backlog, ¿no? Pero así de que tú digas, bueno, hay ciertos elementos que te ayudan o ciertas formas que te ayudan a que tú definas cuánto tiempo te puedes tardar y que también te ayuden a definir en qué prioridad debe de ir una cosa con otra. Es decir, qué prioridad tendría que ser primera prioridad o segunda prioridad. Eso sí te ayuda en la metodología. ¿Quién es el responsable de definir qué va dentro del backlog y cómo ordenarlo? El owner. El owner, yo lo que veo que debería ser el gerente de auditoría o el supervisor de auditoría o el director de auditoría, y también debería de estar involucrado el responsable del área que estamos revisando. Por ejemplo, si estamos haciendo una revisión de seguridad, pues el oficial de seguridad o el de, ¿cómo se llama? O el de, o el gerente de operaciones, ¿no? Dependiendo de dónde está la seguridad. No sé, Carlos, si contesté tu pregunta, si quieres mandarme un mensaje por chat. Ok, gracias. Francisco García. Ah, no, perdón. Salomón Rico, creo que es. Es como buscar la causa raíz de un problema o eficiencia, ¿no crees? Esto lo dijiste en la declaración de problema, me acuerdo. Es básicamente, no, básicamente lo que es que tú, una desviación de control, digas a qué objetivo a qué objetivo de la organización y a qué meta le está pegando. Cuando tú haces, por ejemplo, en Design Thinking, fíjate, en Design Thinking el primer paso es conocer a las personas, el segundo paso, definir el problema. Muchas veces las personas es donde está la causa raíz. Entonces, tú antes de empezar una revisión, lo que nosotros sugerimos y le enseñamos en los talleres es que tú deberías primero emplear unas herramientas que vienen en el Design Thinking para conocer a las personas. Por ejemplo, si tú encuentras que las personas en tu revisión no están siguiendo políticas y procedimientos, ¿por qué no están siguiendo políticas? Bueno, dices en tu recomendación, bueno, pues que las sigan. O los capacitamos o generamos un documento que lo firmen en donde vengan todas las políticas y procedimientos para que estén enterados. Pero realmente a lo mejor lo que tú puedes entender o lo que tú puedes ver es que hay un líder que quiere que las cosas salgan rápido y que para que salgan rápido, pues no documentan o no sigan políticas. Entonces, si haces ese paso antes de conocer a las personas, pudieras entender que realmente el problema no es seguir políticas y procedimientos, sino es hablar con el líder para que entienda que las políticas y procedimientos se tienen que hacer, ¿no? Y que presione también a las personas en que las hagan. No sé si contesté tu pregunta, si quieres me das Pero bueno, también te ayuda, pues te podría ayudar, ¿no? ¿Cómo hacer el símil PO-SM? El PO, digamos, el Project Owner, pues ya vi, si te refieres, Fernando, el Project Owner, pues ya lo contesté, ¿no? Tendría que ser el gerente y yo lo que sugeriría es que el Project Owner tuviera también el responsable del área en donde estamos revisando, porque cada día se revisa con el Project Owner los problemas y sería importante que estuviera él presente, pues para que nos ayudara a solucionarlos, ¿no? No sé si contesté. Si me pueden decir si contesto o no las preguntas, Fernando, ahí por el chat.
Dice Rogelio Luna, la metodología habla de persona, pero desde el punto de vista de relaciones y resoluciones de los conflictos, pero no habla de la capacidad en el trabajo de cada uno de los integrantes del equipo. Es correcto, Rogelio. Tienes que, ahora lo que se mueve mucho serían las competencias, ¿no? La competencia es algo que necesitamos evaluar. Por ejemplo, una competencia en las áreas de auditoría sería el pensamiento analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, bueno, el pensamiento sistémico, es decir, que tú veas a una organización en sus partes, entiendas sus relaciones, las descompongas y las vuelvas a integrar. Si una persona que está en auditoría no tiene esa competencia, realmente no tendría nada que hacer en auditoría. O sea, necesitaríamos buscarle lugar en otra área. Y sí, desde que tú integras tu equipo de trabajo, tendrías que detectar esas competencias, que es parte de preparar el terreno. Es decir, no está dentro del Scrum, pero sí está dentro de cosas que necesitamos preparar en el terreno. Porque si una persona sí tiene la competencia, pero la tiene muy baja, tendríamos que hacer un plan de capacitación para desarrollar esa competencia. Desafortunadamente, la competencia es algo que tienes o no tienes. Por ejemplo, a ti te puede gustar mucho pintar o dibujar, pero a lo mejor no tienes la competencia. Entonces no te podrías dedicar a pintar o dibujar. Lo puedes dejar como un hobby, pero realmente no. Entonces, o sea, no la podrías desarrollar. Es decir, por más cosas que tú, cursos que vayas, pues no la vas a poder desarrollar. Pero si tienes otras competencias que evidentemente te sirven para tu trabajo, tendríamos que identificarlas y desarrollarlas. No sé, Rogelio, si me pueden decir si estoy contestando sus preguntas. Al utilizar auditoría ágil y cambiar el programa de trabajo original, ¿hay que documentar o justificar este cambio? Realmente no, porque como lo está haciendo el owner, está tomando la decisión simplemente al momento en que está reordenándole la fila o la fila de trabajo, el backlog, pues ahí mismo se está haciendo, pero no es necesario, no es necesario documentarlo. Lo que sí creo que sí es necesario es documentar las evidencias y todo lo que hacemos en auditoría. Ahora, una cosa muy importante, que no sé si lo dije, es que en la junta de aprendizaje, cuando se termina el sprint, lo que sí podemos hacer es analizar si lo que estamos documentando lo estamos documentando bien, si es suficiente, si lo pudiéramos reducir, si pudiéramos cuestionar las pruebas que estamos haciendo. A lo mejor, ¿sabes qué? Esta prueba que estamos haciendo ya no es importante y pues ya no tendríamos que hacerla, ¿no? Entonces, yo creo que la sesión de aprendizaje sí podría ser sí podría ser algo importante, ¿no? Francisco García, pensar en cumplir normas es válido usando el enfoque ágil, entregar un informe a fin de que cada Scrum y al final solo un informe referenciado realizado de los Scrum. Sí, es correcto. Es decir, tú puedes al final entregar un informe completo con todos los informes parciales que entregaste y ese sería el informe final. Pero lo importante es que ese informe vaya a parar pues, a los auditados, o sea, los informes parciales de cada Scrum vayan para los auditados para que puedan responder o implementar cosas de manera más rápida, ¿no? Si cada sprint encuentra cosas, hasta dónde tiene que decidir aquí para no seguir con la misma auditoría. Mira, Linda, eso lo define el owner. Es decir, si tú estás creciendo, se supone que tú al principio de tu auditoría vas a encontrar muchas cosas y vas a hacer crecer el backlog. Al final, ya cuando te estás avanzando, como es lo menos importante, vas a encontrar menos cosas y el backlog pues no va a estar creciendo del mismo ritmo. Y tú cada vez que empiezas un sprint, puede ser desde la semana 5 o 6, ahí es donde tienes que definir, oye, esto es importante realizarlo, aporta valor o empezamos otra auditoría. Aunque tú hayas dicho que en la semana 5 y tienes 10 semanas para hacerlo, tú puedes en ese momento manejar el recurso y decir, ¿sabes qué? No lo hacemos. O sea, no vale la pena hacerlo, hasta aquí lo hacemos. Y acuérdate que como hiciste o empezaste a revisar todo lo importante al principio, pues ya no es necesario, lo que estás dejando al final, pues es lo menos importante. Por eso es que tú puedes reducir los auditorías. Es decir, como les decía, yo con el 20% de lo que hice,
impacté el 80% de importancia. Entonces, pues esa es la ventaja que nos da esta metodología. Pues sería todo. No sé si hay más preguntas que quieren hacer. Tenemos 15 minutos más. Digo, yo sé que hablé muy rápido. Digo, tenía muchas cosas que decir. Espero que las haya dicho bien y que se haya comprendido. Como quiera, vamos a publicar, vamos a mandar un correo en donde va a estar publicado la presentación para que la puedan bajar, y también les vamos a mandar una liga para que nos evalúen este webinar, porque pues sí nos interesa mejorar. También pensamos hacer otro el próximo mes, posiblemente sea acerca de auditoría de cultura organizacional o de temas así de competencia o todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con competencia, con cultura. Posiblemente sería bueno hacer una revisión. Como ya vimos, es algo que sale en las encuestas que hacen estas firmas de auditoría. ¿Cuál sería el símil del Scrum Master? El Project Manager. El Project Manager es el símil del Scrum Master. Si tú tienes una metodología del Project Manager, es eso. Nada más que si el Scrum Master sabe precisamente esta metodología. Muchos no me preguntaron acerca de los costos. Como se van a dar cuenta, pues hay una certificación para ser Scrum Master, y como cualquier certificación, pues no es barata. Tiene su costo, puede llegar a costar hasta $1000, pero los cursos son muy flexibles. O sea, te puedes encontrar un curso muy barato. Nosotros, de hecho, si ya no hay más preguntas, vamos a ver cuáles son nuestros próximos talleres. De nuestros socios de Global Solution tiene un taller, va a ser en línea. Estos talleres son en línea. Va a ser prevención de riesgo de fraude en aseguradoras, el 17, 18 y 19. Requerimientos de capital y prueba de solvencia dinámica, 24, 25 y 26. Análisis de mapeo e identificación de riesgos y controles, el 1 y 2 de julio. Ahí está su correo, contacto @acrglobal.com.mx. Nosotros vamos a dar el 30, el 1 y el 2, precisamente el Canvas, es análisis de riesgo o evaluación de riesgo usando Canvas. Van a ser 3 días de 2 horas, o sea, el curso es de 6 horas, pero consideramos que es mejor hacerlo esos 3 días, poquito tiempo, para que no se nos canse. Vamos a dar también el de innovación de control interno y auditoría el 14, 15 y 16 de julio. También van a ser como 6, 8, son como 9 horas, entonces ese sí va a estar un poco más largo cada día. Y en agosto, ahorita estamos preparando precisamente el de auditoría ágil con Scrum. Va a ser en agosto, les vamos a avisar cuando esté. Y tendremos que ver porque para este de auditoría ágil con Scrum necesitamos hacer un ejercicio donde estén presentes. Entonces estamos resolviendo a ver si para agosto ya podemos vernos la cara y estar juntos. Y si no, bueno, pues veremos a ver cómo lo podemos hacer en línea. Nuestro correo es info@easythinking.com o en nuestra página de internet. Hay otro mensaje. ¿Qué costo tiene el análisis de riesgo? Todavía no lo hemos definido bien, pero como es la primera vez que lo vamos a dar, va a tener vamos a tener un muy buen descuento, porque queremos que nos conozcan a través de esta plataforma. Pero sí, cuando tengamos ya definido bien los costos y la dinámica, se las hacemos llegar. Con mucho gusto, Francisco, te tenemos ahí en cuenta. Pero no son caros, ¿eh? O sea, no crean que somos careros. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Bueno, Mónica, no sé si quieras agregar algo más o si está Rodolfo por ahí. No, yo estoy bien, muchas gracias. Ok. Rodolfo, ¿estás por ahí o fuiste a integrarte? Creo que no. No, ¿verdad? Creo que no. No. Bueno,
Pues muchas gracias a todos. Hasta aquí llegamos. Les agradecemos la confianza. Esperamos que les haya servido. El día de hoy o mañana a primera hora les mandamos el correo donde está la liga por donde pueden bajar la presentación y también la liga para que nos puedan contestar que nos puedan contestar nuestra encuesta de retroalimentación. De veras, muchas gracias. Los apreciamos mucho y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias a todos los a Luis, Miranda, Edgardo, a Cristina, a Berenice. A todos, muchas gracias. A usuario, muchas gracias. No sé quién sea usuario. Rafael Ramírez, Linda, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchas gracias. Entonces nos despedimos y estamos a sus órdenes. Salvador, Mónica, Cristian, Luis Peña, Jesús, Héctor Olivares. Gracias, en realidad muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Diana Martínez, Liliana, muchas gracias también. Héctor Villanueva, gracias por haber asistido. Ida Ramírez, gracias también. Gracias a todos. Bueno, voy a dar por terminada esta conferencia. Gracias, nos vemos a todos.